Hola, muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar este momento encomendándonos en manos del Señor. Pidámosle al Señor que sea Él el que nos siga acompañando y nos ilumine en ese momento. Te invito para que hoy de forma especial oremos por nuestras madres. Sabemos que estuvimos en este fin de semana que pasó celebrando el Día de las Madres. Démosle gracias a Dios porque es un Dios de infinita misericordia y oremos por ellas. Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a encomendar en manos del Señor a nuestra Madre. De forma especial hoy vamos a rendirle un sentido homenaje. Así que te invito a que si tienes a tu mamá cerca de ti, la llames para que observe el siguiente video, que es en homenaje a ellas, que son el ser más maravilloso que hay sobre la tierra. Sabemos que el ser madre se convierte en la vocación más hermosa, porque es una vocación en la cual está cimentada desde el amor. Y para ser madres también hay que sentirse llamada. Para ser madre también hay que dar una respuesta. Y el ser madre implica de muchos sacrificios. Así que te invito a que llames a tu mamá para que observe el siguiente video en compañía tuya. En este momento, démosle gracias a Dios por el don maravilloso de tener una madre, que son las mujeres que siempre están ahí con nosotros, de manera incondicional. Encomendemos a todas nuestras madres en manos de María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces vamos a seguir con este mismo proceso, fundamentando nuestro tema de la vocación, y que esto nos permita ir configurando cada una de nuestras realidades particulares. Después de haber vivido este momentico de oración, de acción de gracias de forma especial para nuestras madres, entonces continuamos con nuestro proceso formativo. Entonces es fundamental entender el tema de la vocación desde una perspectiva más amplia, porque solo ahí podremos ir generando un proceso de relación y aterrizarlo a nuestra vida
particular. Entonces los invito para que nos dispongamos a observar nuestros elementos principales con relación al tema de la vocación y que esto nos ayude a ir teniendo una mayor claridad. Entonces, retomando algunos elementos que hablábamos en nuestra clase sincrónica, entonces iniciamos diciendo que Dios se revela en la historia. Entonces hablamos de esa revelación histórica de Dios con relación a esta realidad vocacional. Dios se revela en nuestra realidad judeocristiana. ¿Por qué? Porque es un Dios que está en una relación constante con el hombre. No es un Dios abstracto, no es un Dios lejano, no es un Dios que desciende de su criatura, sino que es un Dios personal, es un Dios íntimo, es un Dios de la relación, es un Dios que entra en la historia aunque sin confundirse con la historia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, por medio de esa realidad histórica, nos lleva a ir entendiendo cuáles son sus revelaciones, por medio de qué acontecimientos, por medio de qué personas y por medio de qué situaciones Él se hace presente. Porque es que es un Dios histórico. Por eso es importante hacer una mirada histórica para poder aterrizarlo a nuestra realidad, porque solo así podremos comprender y podremos tener una visión con relación a lo que tiene que ver con esa realidad histórica, a todo lo que tiene que ver cómo ese Dios desde la historia va representando su relación directa con el hombre. Y cuando hablo de hombre, hago referencia a hombre-mujer. Sabemos que para el Antiguo Testamento la fe podría resumirse realmente en un reconocimiento de la intervención salvífica de Dios en la historia. Sabemos que es un Dios de la salvación. Sabemos que es un Dios que se ha venido revelando en la historia, no solamente para salvar a su pueblo, sino también para salvar a todas aquellas personas que están en pecado o que están en peligro de muerte. Abraham se convierte en un referente a la hora de hablar de una realidad bíblica. ¿Por qué? Porque es un hombre que vive el proceso de discernimiento. Cuando hacemos referencia al discernimiento, nos referimos de forma directa a la decisión. Cuando una persona genera un proceso de discernimiento, es una persona que se toma el tiempo para saber decidir. Y desde esa realidad bíblica y desde esa realidad de Abraham, es una persona que vive a través de su realidad histórica y a través de cada uno de sus procesos, ese proceso de discernimiento. Y va mirando en qué momentos, en qué acontecimientos y en qué realidades Dios se hace presente. Si cogemos y retomamos el Nuevo Testamento, vemos que Pablo llama a Abraham el padre de la fe. Y eso donde lo podemos constatar en Romanos capítulo 4, versículo 11. Realmente es un cargo, es un nombre, o digámoslo de otra forma, es una forma de llamar a Abraham de una manera muy especial, el padre de la fe. ¿Y por qué lo llamó el padre de la fe? Porque él siempre confió en la palabra de Dios. Él siempre interpretó lo que Dios le quería decir en cada uno de sus acontecimientos y en cada una de las experiencias vividas. Y por eso él fundamentó su realidad y su relación con Dios. ¿Desde qué? Desde su experiencia de fe. Por eso vemos los frutos. Es un hombre que responde a nivel vocacional, confiado en el Señor, entregado en el Señor. Y es desde ahí como él va configurando precisamente esa relación directa con Dios. Pero aparte de Abraham también hay otros personajes bastante significativos, como lo es en este caso Moisés. Él también vive un proceso de discernimiento, un proceso de decisión en la presencia de Dios.
Y cómo esa historia de Moisés es una historia arraigada en una relación directa con Dios. Moisés es un hombre que ora, es un hombre orante, es un hombre que le expresa a Dios sus situaciones. Y entonces en medio de ese clamor, Moisés le expresa a Dios la realidad de su pueblo. Vemos que es ese Moisés el que se pone en nombre de su pueblo para orar a Dios. Es un ser muy especial. A veces cuando nosotros vivimos nuestra vocación, en esa vocación tenemos que luchar para que otros puedan tener vida y vida en abundancia. Tenemos que convertirnos en esos puentes para que otras personas también puedan salir adelante. Moisés es una persona que reconoce que su pueblo es un pueblo oprimido. Es una persona sensible al sufrimiento y al dolor del otro. Pero Dios, en medio de esa misma realidad, libera a su pueblo de la mano de los egipcios. ¿Para qué? Para llevarlo a la tierra prometida. Y hablamos de esa tierra prometida como la tierra que emana leche y miel. Y si vemos en una realidad bíblica, eso se puede constatar en Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 8. Dios precisamente le da una tarea a Moisés. Y es que le diga a los ancianos, y cuando él hace referencia a los ancianos, hace referencia a las personas sabias del pueblo. Yo os he visitado. Es lo que dice en Éxodo capítulo 3, versículo 16. Se trata de que es un Dios solidario con su pueblo. De que es un Dios que se preocupa por la realidad de su pueblo. De que es un Dios que está ahí constantemente con su pueblo. Entonces vemos cómo esa vocación de Abraham y esa vocación de Moisés se viven en dos procesos particulares. Uno es un proceso de amor y dos, ellos viven un proceso de discernimiento. Decidir cuál es la mejor decisión que deben tomar, no solamente para su beneficio particular, sino para el beneficio de las personas que los rodean. Desde esa misma particularidad, cuando se dice que Dios guía a su pueblo, eso no significa que Él llegue y se pone a la cabeza, no. Dios lo hace a través de personas, y en este caso lo hace a través de Moisés. Es Moisés el que se pone al frente del pueblo y lo conduce a ese proceso de liberación. Pero Moisés se pone al frente del pueblo precisamente porque va iluminado por Dios, porque él ha escuchado esa palabra de Dios. Es Moisés el que cuando el pueblo ha recobrado la libertad, le entrega las 10 palabras o los 10 mandamientos o la carta de navegación, llámelo como quieran. Y es desde ahí que esas 10 palabras, esos 10 mandamientos o esa carta de navegación se convierten en la guía ética y moral de un pueblo. Es tanto que hasta hoy, desde nuestra realidad judeocristiana, la tenemos en nuestra vida y vemos lo importante y lo vigente que hoy son los 10 mandamientos para nuestra sociedad actual. Este decálogo de los 10 mandamientos es por donde Dios, es el medio que Dios utiliza para transmitir su voluntad. Si tú quieres saber qué quiere Dios para ti y cuál es la voluntad de Dios, esta se encuentra resumida en este gran decálogo, en estos 10 mandamientos. ¿Cómo entender que si yo como persona, desde mi realidad particular, vivo los 10 mandamientos
y voy en búsqueda de mi realización personal desde mi vocación, podré ser una persona que viva a plenitud. Podré ser una persona que viva en gracia de Dios. Sabemos que la historia por parte de Dios tiene un gran elemento y es el respeto por la libertad. Dios nos da la libertad. Dios nos da la posibilidad de que seamos nosotros quienes tomemos nuestras propias decisiones. Dios no es un Dios que se impone. Dios es un Dios que te deja hacer y hacer lo que quieras. Una cosa es hacer lo que quiera y otra cosa es hacer lo que me da la gana. Cuando yo hago lo que quiero, ese querer siempre tiene que apuntar a algo bueno. Cuando yo hago lo que me da la gana, eso de lo que me da la gana no tiene ningún por qué ni ningún para qué. Por eso hablamos de dos conceptos que es importante que tengamos en cuenta. Y uno es la libertad. La libertad siempre va sopesada o siempre va fundamentada desde lo bueno. Pero el libertinaje siempre va sopesado desde hacer las cosas sin previamente haber hecho un juicio. O sea, hacer las cosas sin pensar. Por eso es tan importante entender y educar en la libertad. Yo creo que si nosotros fuésemos un país o una cultura que fortaleciéramos esta educación desde la libertad y esta formación desde la libertad, nuestra situación frente a muchas realidades fuera diferente. Sabemos que a veces cuando se habla de libertad, como le pasó al pueblo de Dios, es que se desobedece. Y como lo presentan en Éxodo capítulo 32 versículo 9, es un pueblo de dura cerviz. Son unos cabezotas, prefieren seguir su propio deseo y sus caprichos antes que obedecer a Dios. O sea, son unos cabeciduras, dicho un poco en nuestro contexto. Y lo que no entienden, o lo que no entendieron en ese momento el pueblo de Dios, es que hacer la voluntad de Dios siempre conduce a lo bueno. Siempre nos va a formar, siempre nos va a fortalecer. Aunque sabemos que obedecer a Dios no es fácil. Y a veces obedecer a Dios nos saca de nuestra zona de confort. Nos saca de nosotros mismos. Y eso solamente se vive desde un proceso de madurez. ¿Cómo entender esa realidad? ¿Cómo hoy desde niños seguir fortaleciendo esos elementos? A veces como padres y como maestros debemos de darnos a la tarea de dejar de subestimar a los niños, porque es que son personitas inteligentes, son personas con un criterio muy amplio, que tienen unos conocimientos previos, y a veces no los presentan como nosotros quisiéramos oírlos, pero ahí lo tienen. Entonces por eso desde un principio hay que hablarles las cosas como son y claras, porque ellos entienden, y a veces no estar generando procesos de poca exigencia que a veces no los lleva a seguirse fortaleciendo, sino que los debilita. Entonces por ende es que yo muchas veces con ustedes soy así y les comparto las cosas tal y como son. ¿Para qué? Para que podamos tener claridad, para que podamos ir alimentando nuestro criterio. Algo muy importante con relación a la libertad, y es que tú como niño o niña, futuro joven, futuro adulto, siempre debes de partir de ese concepto de libertad. Y la libertad tiene muchas ramas. Está la libertad de culto, está la libertad de expresión. Pero acuérdense que la libertad siempre debe ir acompañada del respeto.
porque el hecho de que yo sea libre, el hecho de que yo tenga una concesión, una visión diferente de la vida, de las cosas, no puede entrar a violentar la realidad y el pensamiento del otro, porque mi libertad termina donde comienza la del otro. Ya después de haber mirado algunos elementos con relación al Antiguo Testamento, vemos cómo en el Nuevo Testamento, Jesús se presenta como el nuevo Moisés. ¿Por qué? Porque Jesús conduce a su pueblo a la verdadera tierra prometida, que es el seno del Padre. ¿Por qué? Porque Dios, a través de la palabra de Jesús, nos muestra y nos orienta a vivir sus designios. Sabemos que son designios o son mandatos que de una u otra forma se vienen configurando desde el Antiguo Testamento. Podríamos decir que el Nuevo Testamento, Dios quiere que su reino llegue a todos e impregne total realidad. Que sea un reino que nos llegue a todos sin importar nuestras condiciones. Porque es que en última la mejor religión es ser buena persona. Esa es la mejor religión, ser buena persona, ser un excelente ser humano, preocuparme por el otro, entender la realidad del otro, ser sensible frente a las situaciones del otro. Entonces es desde ahí que vamos aterrizando un poquito esta realidad, cómo Jesús hoy se convierte en nuestro nuevo Moisés y nos conduce como pueblo de Dios a reconocer cuáles son sus designios, cuáles son sus mandatos y cuál es ese camino que nos llevará a una plenitud. Y esa plenitud Él la representa como el reino de Dios o el reino de los cielos. Hoy debemos actualizar la obra de Cristo, pero para eso necesitamos prestar una atención particular en los signos de los tiempos y leerlos a través de la fe. Cuando hablamos de los signos de los tiempos, es mirar que la realidad habla por sí sola. Los acontecimientos hablan por sí solos. Hay acontecimientos y hay realidades que vivimos, y la pregunta sería, ¿qué nos quiere decir Dios con lo que estamos viviendo? ¿Qué nos quiere decir Dios con lo que está pasando? ¿Cuál es el llamado que está haciendo hoy? Por eso es tan importante saber interpretar los signos y saber interpretar los símbolos. Pero es más importante cuando lo hacemos a través de esa mirada de la fe. Cuando la miramos con ese criterio de fe, podemos no solamente interpretarlos, sino que podemos hacerlo vida en nuestra realidad particular. ¿Qué me quiere decir Dios con esto? A mí de forma particular. ¿Cuál es la invitación que Dios me está haciendo? Y si lo entendemos desde una realidad vocacional, es cuál es mi papel para servir, para realizarme como persona desde las realidades particulares que viva. Solo teniendo en cuenta la realidad es posible hacer presente a Cristo en ella. Por eso es tan importante que conozcamos nuestra realidad. Por eso es tan importante que aterricemos nuestras situaciones. A veces tenemos que salir de esa burbujita en la que mantenemos y no somos conscientes de la realidad que nos circunda, de la realidad que nos rodea. Ve a Moisés, él pudo leer los signos de sus tiempos y por ende pudo responder de forma eficaz y eficiente. Era un pueblo que deseaba ser liberado. Era un pueblo que deseaba conocer a Dios. Pero tenemos que entender que para leer estos signos de los tiempos necesitamos de la realidad del Espíritu. Necesitamos tener los criterios. Necesitamos formarnos. Necesitamos tener argumentos sólidos. Pero no simplemente argumentos, sino que nuestra vida hable de sí.
que esa vivencia de nuestra vocación y esa plenitud de la misma nos conduzca a la felicidad, que sea nuestra felicidad, que sea nuestra realización personal la que abre por sí sola y la que le muestre a los otros lo apasionados que somos por lo que hacemos. Hoy podemos entender una herramienta pedagógica y didáctica que utilizó Jesús, y son las parábolas. Y sabemos que por medio de esas parábolas Jesús representa ese reino de Dios. Vea, por ejemplo, en un banquete en el que todos los seres humanos, sobre todo los pobres, son acogidos. La parábola del banquete. En el propietario de un campo que ofrece un sueldo generoso a quien no se lo ha ganado. Entonces vemos que llega, está el propietario, y a unos jornaleros los pone a trabajar desde el principio del día, a otros al mediodía y a otros casi al final del día, pero a todos les da la misma paga. Sabemos que el reino de Dios Jesús lo presenta en estas parábolas, en una persona despreciada y mal vista que interrumpe su viaje para ocuparse de un herido al borde del camino, que nunca se hubiera comportado así con la persona que le atendía. La parábola del buen samaritano. Entonces vemos cómo Jesús, en medio de sus parábolas, en medio de esta pedagogía tan especial que utiliza, nos muestra el reino de Dios y nos enseña cómo sembrar. Y utiliza muchas otras parábolas. Y desde cada una de esas parábolas nos deja un mensaje especial. Porque todas están cimentadas en el servicio, en la entrega incondicional, en el ayudar al otro, en el acoger al otro, en el amor. Entonces, a nivel general tenemos que entender que Dios se hace presente cuando se crean las condiciones para un encuentro fraterno, liberador y gratuito. Tomen en cuenta estos tres elementos: fraterno, liberador y gratuito. El amor de Dios es gratuito. Mejor dicho, es que las cosas que más valor tienen en nuestra vida son gratuitas. El amor de una madre, una familia, eso es gratis. Entonces, ¿cómo vivir ese proceso? Es importante entender cómo las parábolas de una u otra forma utilizan una interpretación donde todo representa de forma explícita lo que debemos vivir de una manera amplia, y cómo entender el proceso de la misericordia. Es bonito entender cómo el prójimo o el más próximo necesita de nuestra ayuda, cuál es la realidad del otro, qué está viviendo el otro, qué estoy haciendo para que esta otra persona pueda estar mejor. Realmente, cuando vivimos ese proceso de encuentro con el otro, de ayudarlo, de ser generoso, para ellos eso es un encuentro directo con Dios, y para nosotros es la posibilidad de seguir fortaleciendo nuestra realidad vocacional. Y ya para ir cerrando todo ese proceso, decimos que la vocación es un don de Dios, es un don. Y es un don que todos recibimos. Es una llamada para nuestra vida. Pero también la vocación es una tarea. Es una tarea que debemos realizar o que deberíamos realizar. Porque es que la vocación trae consigo unos compromisos.
Si queremos ser fieles a la voluntad del Señor, tenemos que hacer ciertos sacrificios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Por eso es triste cuando vemos a algunas personas que le pierden sentido a la vida. Y le pierden sentido a la vida precisamente porque no han vivido esa realidad de descubrir cuál es la voluntad de Dios para con ellos. Y cuando yo descubro esa voluntad, soy feliz, vivo a plenitud, valoro la vida. Cada persona ha sido creada para dar un aporte a la historia. Usted es importante para construir la historia. Lo que usted haga es importante para construir la realidad. Lo que usted haga es fundamental dentro de los procesos de socialización. Por eso es una tarea de cada uno de nosotros descubrir qué es lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para dar a los demás. ¿Cuáles son mis capacidades? Dicho desde una manera un poco más religiosa, ¿cuáles son esos dones gozosos de los que yo poseo? ¿Y de qué manera los estoy poniendo al servicio para la realización personal, no solo propia, sino también de los otros? Listo, niños, entonces ya finalizamos nuestra clase con este momento. Y ya por último, entonces, nuestro compromiso para la próxima clase. Entonces tienen hasta la próxima clase para entregar el siguiente compromiso. Deben elegir 6 personajes bíblicos, 3 hombres y 3 mujeres. ¿Y qué van a hacer con esos 3 personajes bíblicos? Vamos a hacerles un seguimiento vocacional. Ejemplo, María, y vas a escribirme la vocación de María en no más de 5 renglones. Y lo mismo lo vas a hacer con los otros 5 personajes bíblicos, 3 mujeres y 3 hombres. A cada uno le vas a hacer su recorrido vocacional de forma sintética. Entonces, por ejemplo, los 6 que usted elija, usted los va a coger. Por ejemplo, usted tiene a Ruth, a María y a Esther. Luego de pronto coge a Abraham, a Moisés y a Isaías. Entonces, coge a cada uno y en 5 rengloncitos, 5 renglones para Abraham, 5 renglones para Moisés, 5 renglones para Isaías, 5 para María, 5 para Esther y 5 para Judí. Y a cada uno le va a explicar. Ese sería el trabajito. Por favor, me lo envían a mi correo, nombre completo y grado. Que tengan un feliz día, los quiero mucho.